La, la química en el mundo actual. En este video se apreciará la información acerca de la aportación de la química en la medicina, la aplicación de la química en los alimentos, la química en la guerra, la química y el calentamiento global, las tres mejores alternativas de solución del problema planteado, el deshielo en los polos amenaza el clima de México, y incluye una postura individual y una en equipo de los efectos de la química en el mundo actual. De la química en la medicina. La química en la medicina es uno de los grandes avances que ha marcado un hito en el siglo XX y que evidentemente seguirá avanzando en el siglo XXI. Ha sido el espectáculo desarrollado de la medicina, de investigación de las nuevas técnicas y también el talento y dedicación de profesionales. La aportación de las industrias químicas han sido fundamentales en muchos campos, pero especialmente en el ámbito de la salud. Química y la medicina del futuro. Los avances químicos y la nanotecnología permiten grandes avances en el futuro, pues permite la libertad como controladas automáticas en nuevos órganos de las farmacias que necesitamos. Además, el desarrollo de nuevos materiales permitirán el desarrollo de órganos artificiales y estructura de las prótesis. La química en el hospital. La química facilita la atención en el hospital. Una de las aplicaciones principales son los antisépticos y desinfectantes que permiten intervenciones quirúrgicas seguras. Los antisépticos son otras de las aplicaciones de la química en los hospitales que han hecho imprescindible en muchas intervenciones médicas. La química en el diagnóstico médico. Muchos de los diagnósticos médicos se basan en pruebas que realizas a través de simples reacciones químicas, por ejemplo, las determinaciones del glucosa en la sangre en el test de embarazo. Los medicamentos contienen sus principios activos, que es la sustancia que produce el efecto deseado, y los medicamentos también contienen específicamente. Estos se utilizan para conseguir la forma farmacéutica deseada, cápsulas, comprimidos, soluciones, etc., y facilitaciones de la preparación, conservación y adquisición de los medicamentos. En general, los epicetes se consideran sustancias internas que no tienen efectos farmacológicos, aunque sí hay epicetes que sí los puedes tener un efecto determinado, circunstancias, alergias, intolerancias, reacciones cutáneas, etc. Ibuprofeno, Cifa, de 60 gramos, el Galocatil, de 1 gramo, la aspirina Bayer, de 500 miligramos. Química es hoy en día uno de los procesos más aplicados en la industria de los alimentos. A través de ella, los alimentos sufren ciertas transformaciones o modificaciones para su propia conservación, mejorando así las propiedades que los constituyen. Actualmente, la población consume varias cantidades de sustancias químicas que se encuentran en los alimentos. Esto se debe a que la mayoría de los alimentos son a base de la química. Contienen un alto índice de aditivos, que son saborizantes y colorantes artificiales. Esto para elaboración de pepitos, pastas, dulces y otros. Colorantes artificiales, tales como el amarillo número 5, que produce malestar estomacal, alergias, entre otros. Estas aplicaciones industriales sobre los alimentos son causantes de algunas enfermedades que hoy padece la moderna sociedad de consumo. Alergias, úlceras, en la industria alimenticia para conservar los alimentos a través de la aplicación de la química. Número 1. Nitrógeno. Esta es una de las formas más naturales de darle protección a los alimentos de los efectos no deseados del oxígeno. El nitrógeno cumple ciertos requisitos en la disponibilidad, manejo y propiedades que influyen en la preservación, las cuales con la química, la física y características organolépticas. En la industria de alimentos, el nitrógeno se aplica en la producción de aceites, vegetales y de pescados, grasas animales, carnes, productos lácteos, etc. En granos como el café, maní, almendras, nueces, pasteles y alimentos preparados. En jugos y pulpas de frutas y vegetales, la conservación de vinos, entre otros, el conservado de cualidades organolépticas, el conservado de nutrientes, el conservado del calor, no permite la proliferación de las bacterias,
Su aplicación puede efectuarse en instalaciones ya existentes y en todos los sistemas. La aplicación de nitrógeno como gas inerte permite mantener las características organolépticas de los alimentos por largos periodos. Estas características son alteradas normalmente por la utilización de los métodos convencionales. El envasado con atmósferas protectoras de nitrógeno permite eliminar las alteraciones bacterianas y químicas que sufren los alimentos en los procesos convencionales. La química en la guerra. La guerra química se basa en la lucha armada, guerra, operaciones militares, etc., utilizando como armamento mortal propiedades al uso de otras armas, por ejemplo las nucleares, porque no tienen ninguna fuerza estos artefactos, y varios tratados fueron hechos, Acuerdo de Estamburgo de 1965 y la Declaración de San Petersburgo de 1868 sobre el efecto de la prohibición del uso de ciertos propilenopirclina. En 1917 los alemanes crean el gas mostaza, que es un líquido relativamente poco volátil que afecta a los pulmones, a la piel, a los ojos, y además se pega a las armas químicas, pero no detenerlas. Entonces los alemanes empezaron a almacenar estas armas, tabón y sarín, y además agentes nerviosos, ya que interfieren con el sistema nervioso central. También se utilizó posteriormente armas químicas en la guerra de Irán e Irak. Agentes químicos usados como armas son los siguientes: agentes asfixiantes. El fosfogeno es el más conocido. Los síntomas son irritación de ojos, vías respiratorias, disnea, constricción de pecho y edema pulmonar. La detección: olor de hierba recién cortada mediante detecciones especiales. Descontaminación: vapor y gas mostaza, que fue una gran amenaza militar. Los síntomas son piel con eritema y vesículas. En los ojos, conjuntivitis, vías respiratorias, irritación débil en el aparato respiratorio, pudiendo llegar a síntomas que indican afección al sistema nervioso central. No hay antídoto y la terapia es sintomática. Una descontaminación inmediatamente después de sufrir la exposición respiratoria y muscular. Si la exposición es muy continua, daña la médula ósea y ocasiona panitopenia, así como una mayor predisposición para contraer infecciones. El aparato gastrointestinal erradicados del planeta. Pero claro, estas armas de destrucción masiva son muy poderosas y muchos países no se deshacen de ellas, pues por la inagotable operación y amenazas de los grandes países protagonistas de las grandes armas químicas. Primero hay que intervenir en todo lo que está ocurriendo ahora mismo en Asia, y después se podría implantar la inactiva habitualmente durante la Primera Guerra Mundial. Empezaron los alemanes con gas de cloro, que causó muchos daños psicológicos y no muchas muertes. El calentamiento global es un término utilizado para referirse al fenómeno de aumento de la temperatura media global de la atmósfera terrestre y de los océanos, que posiblemente alcanzó el nivel de calentamiento de la época medieval a mediados del siglo XX, para excederlo a partir de entonces. Recopilaciones de los datos representativos a partir de la muestra del hielo, los anillos de crecimiento de los árboles, etc., indican la temperatura fuera caliente durante los medievo. Se refiere a los vocales bajo durante el siglo XVII, XVIII y XIX, y se volvieron a calentar después con rapidez. Utilizamos 11.600 años. El Panel Intergubernamental del Cambio Climático, IPCC, no aparecía evidencia de que existía la temperatura media anual mundiales más cálidas que la actual. El calentamiento global está asociado a un cambio climático que puede tener causa antropogénica o no. El principal efecto que causa el calentamiento global es el efecto invernadero, fenómenos que se refieren a la absorción por ciertos gases atmosféricos, principalmente el H2O, seguidos por el CO2 o el O3, de parte de la energía que el suelo emite como consecuencia de haber sido calentados por la radiación solar. El efecto invernadero natural que estabiliza el clima de la Tierra no es cuestión que se inculca en el debate sobre el calentamiento global. Si en este efecto invernadero natural las temperaturas crecían aproximadamente en unos 30 centígrados, con tal cambio de la
Oceanía podría congelarse y la vida tal como la conocemos sería imposible. Para que este efecto se produzca con necesidades, estos gases de efecto invernadero, pero en proporción adecuada, lo que procura a los climatólogos es que una elevación de esta proporción podría un aumento de la temperatura debido al calor atrapado en la baja atmósfera. La proyección de un calentamiento aproximado de 5 grados es un siglo de materialización, entonces el planeta habrá experimentado una cantidad de calentamientos medio mundial igual a la que sufrió el final de la globalización. Wisconsin. Utilizamos periodos glaciares, según el IPCC. No hay pruebas que la posibilidad tasa de cambio mundial futuro haya sido igual a las de últimos 5.000 años, pero una elevancia de temperatura comparable. El IPCC sostiene que la mayoría de los aumentos observados en la temperatura media del globo desde el mediados del siglo XX son muy probablemente debido al aumento observado las contracciones del GEI antropogénicas. Esto es conocido como la teoría antropogénica y preside que el calentamiento global continúe si lo hace las emisiones de gases de efecto invernadero. En el último reporte con proyecciones de modelos climáticos presentados en el IPCC indican que el problema que la temperatura global ha sufrido aumenta 1.1 a 6.4 centígrados, 2.2 a 11.5 Fahrenheit durante el siglo XXI. Fue adoptado durante la Convención Marcos de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y promueve una reducción de emisiones contaminantes, principalmente CO2, hasta noviembre del 2009. En 1875, Estados Unidos ha ratificado el Protocolo EEUU, mayor emisor de gases de invernadero mundial, ha ratificado el protocolo. El consenso científico general en torno a la aceptación del origen principalmente antropogénico del calentamiento global. Hay un intenso debate político sobre la realidad de la invención científica del mismo. Por ejemplo, algunos de estos políticos opinan que el presunto consenso climático es una falacia. El deshielo de los polos amenaza el clima de México. Este problema de calentamiento global se ha producido básicamente porque la capa de ozono se engruesa cada vez más debido a la contaminación por dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero. Este problema del deshielo polar está directamente ligado con la problemática del calentamiento global. Como ya pudiera darse cuenta, el calentamiento global ha producido un incremento en la temperatura mundial de aproximadamente 1 grado Fahrenheit en el transcurso del último siglo, y es probablemente que aumente más rápido en las siguientes décadas. NRDC, N.D. 2008. Generalmente se queman combustibles fósiles para generar energía. Al hacer esto se liberan demasiados dióxido de carbono a la atmósfera, por lo que se debe de hacer es ahorrar energía, participando en esta campaña de apagados mundial. También se puede ahorrar energía con tan solo las nuevas tecnologías de biocombustible, energía renovable, con la cual se puede generar energía sin quemar tanto combustible. Tomando en cuenta lo anterior, se puede decir que el deshielo polar se da debido al calentamiento global. Entonces, para solucionar el problema del deshielo polar, primero debemos de solucionar el problema del calentamiento global. Y esto lo podemos hacer de varias formas. Como se menciona anteriormente, otras opciones para reducir el calentamiento global y para el deshielo polar es utilizar carros abridos, que son más efectivos y liberan menos gases a la atmósfera. O bien, también se pueden utilizar más los transportes públicos como las buses, sean las atmósfera. También se pueden ahorrar energía con las nuevas tecnologías de biocombustibles, energías renovables, como los cables se pueden generar energía sin quemar tanto combustible. Otra solución es utilizar el bombillo fluorescente. Estos duran 15 veces más que los incandescentes, que son los que se usan la mayoría de la gente.